basado en la activación de los roles. ¿Se acuerdan algo que nosotros manejábamos anteriormente como RBAC? Que nosotros en algún momento les expliqué que es la forma en que nosotros controlamos em, quién va a poder controlar los recursos de acuerdo al papel que está desempeñando. Recuerden, RBAC, control de acceso basado en roles. Entonces, dependiendo del papel que tú estés desempeñando, pues asimismo vas a realizar la actividad al nivel de tu organización. Con PIN, ¿qué podemos hacer, ingenieros? Acá tenemos un concepto que se llama just in time, justo a tiempo. Justo a tiempo es ese escenario de accesos privilegiados de justo a tiempo a lanzar o ejecutar un proceso, un script, un proceso de automatización en un entorno para dar unas condiciones específicas, ¿no? Y para eso se requiere una administración de identidad privilegiada. Mm, Tenemos acceso con límite de tiempo a los recursos. ¿Qué significa ese deadline time? Hace referencia de que si tú estás conectándote a alguna sesión, algún recurso, alguna funcionalidad, pues que la sesión y que pase cierta cantidad de tiempo y que tú no estés utilizando esa sesión, pues que esa sesión se finalice por inactividad. Entonces, esto es algo interesante porque en la mayoría de los escenarios, cuando los administradores estaban realizando una actividad y llegaba la hora de almuerzo, se iban a almorzar, regresaban, em, se iban a tomar su cafecito, etcétera, pues la sesión quedaba ahí inactiva, pero posiblemente expuesta. Ya obviamente es un concepto diferente de dejar desatendido la consola del computador, ¿no? Ahí habían administradores, usuarios que lo único que hacen es apagar la pantalla y se van y así se fueron, listo. Eh, pero más allá de eso es que los accesos que tú tengas, pues tenga un tiempo limitado de uso. También hacemos referencia sobre la aprobación para activar roles con privilegios. Entonces, recuerden, si se va a activar un rol, eh, pues alguien tiene que hacer el approver, tiene que aprobarlo, debe existir un registro. Los auditores son encantados de que exista un aprobador eh, para que alguien pueda tener un rol específico al interior de su organización. Otro, la parte de autenticación multifactor para activar cualquier rol. Entonces, claro, si ya tienes un papel importante que vas a desempeñar al interior de tu organización, lo mínimo es que como administrador o como persona idónea que va a suplir una necesidad, pues tengas ese multifactor authentication que disminuye o minimiza ese posible impacto. ¿Qué otra opción tenemos, queridos ingenieros? Tenemos la parte de la justificación para comprender por qué se activan los usuarios. También, no solamente el aprobado, esto va muy acompañado del approver, ¿no? El approver aprueba, pero ¿cuál fue la justificación para que la persona tuviera el rol de Global Admin o de Reader, etcétera? Bueno, debe haber una justificación. No es que, mira, él es la persona que va a asumir el cargo o la pareja, el compañero de la persona que está administrando las bases de datos, etcétera. Y si y a nivel de política corporativa, pues si una persona, un administrador no se encuentra o está en vacaciones, en descanso, o hay turnos rotativos, la otra persona es la que va a estar disponible. Cosas como esa, ¿no? Pero hay una justificación real por la cual se le entregó, ¿no? Otro de los temas a tener en consideración, notificaciones cuando se activan roles con privilegios. Entonces, dependiendo de los privilegios que se estén activando, pues que llegue una notificación, que quede ese registro, que se le notifique al jefe, quién fue el que aprobó, que se le notifique al jefe de seguridad o al equipo de seguridad, etcétera, que existe una trazabilidad, ¿no?
Y si no, después pasa lo que suele suceder en las organizaciones. ¿Quién le activó? ¿Y por qué no avisaron? ¿Y por qué no me notificaron? Ah, bueno, sí, señor, ahí le tuvo que haber llegado una notificación o, bueno, entonces es eso, que existe una trazabilidad. Otro, revisiones de acceso para asegurarse de que los usuarios siguen necesitando los roles. No sé si ustedes han vivido esa experiencia en donde la persona estaba en el área de ingeniería y pertenecía a la parte de virtualización, pero pasado algunos meses o un par de años se cambió de área y está ahora en la área de infraestructura. No sé, cosas como esa, pero sigue asumiendo, sigue teniendo los permisos del administrador de virtualización. Y entonces ahí es cuando uno dice, pero ¿por qué esta persona que ahora es de infraestructura tiene permisos de administración sobre el ambiente de virtualización o al contrario, etcétera? Entonces, y en un proceso de auditoría, pues eso pesa, ¿no? Eso da para una no conformidad tal vez menor o mayor dependiendo del impacto, ¿no? Y esos son temas que posiblemente uno no tiene visibilidad y por eso puede llegar a suceder una vulnerabilidad. Por último, hacemos referencia a el historial de la auditoría. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve un histórico de auditoría? Pues para la auditoría interna o externa, ¿no? Entonces el auditor interno puede decir, bueno, muéstreme qué ha pasado durante los últimos 6 meses, a quienes les hemos entregado credenciales, a quienes le hemos presentado, etcétera, etcétera. Entonces, esos son temas que indudablemente en muchas de las organizaciones tal vez no se aplicaban o no se utilizaban basados en estas premisas. Por otra parte, el ámbito de la administración de identidad privilegiada hace referencia a los roles del Azure Active Directory. Asignar usuarios a un rol, pues los usuarios deben elevar los privilegios para usarlas, para hacer uso del rol concedido, ¿no? Que era muchas veces lo que necesitábamos en ciertos escenarios. Por eso necesitamos priorizar la protección de los roles del Azure Active Directory que tienen un mayor número de permisos y esto tiene pues sentido, ¿no? Esto tiene sentido desde el punto de vista de que no es lo mismo hablar de la persona y esto sin desmeritar pues el rol o la función que desempeña, pero estamos hablando de responsabilidades, ¿no? Y esto hace referencia a que no es lo mismo decir que es el ingeniero del área de Helpdesk que el ingeniero del directorio activo o el ingeniero del área de virtualización, etcétera. Entre mayor o más permisos tengamos, implica una mayor responsabilidad y por ende debemos tener una mayor visibilidad y control de dichos permisos, de lo que esas personas o profesionales pueden hacer o ejecutar en sus entornos, ¿no? Por eso aquí hablamos de los recursos de Azure que nos permita, por ejemplo, identificar los grupos de administración y las suscripciones, importante, tiene sentido, ¿no? Grupos de administración, recuerden, esto es el tema de gobernanzas. Suscripciones, esto es el tema de dinero, pues, o por obvias razones, ¿no? Tenemos que hacerle trazabilidad. Recursos más vitales para la organización o los que se hospedan los datos más confiables. Entonces, si tenemos información privada, sensible, pública, pues ahí también aplica. Recursos de los que dependen las aplicaciones básicas orientadas al cliente. Entonces, aquí PIM puede ayudarle a detectar esos recursos. Claro, a veces no perdemos la visibilidad de cuáles son los datos con los que trabaja ese usuario final o el cliente a quien le estamos presentando nuestra aplicación o servicio. Entonces, fíjese el por qué nosotros en algunos escenarios o entornos corporativos, pues utilizamos PIM dentro del servicio, ¿no? No es porque, Microsoft nos dice que utilicemos PIM, pero bueno, ¿y cuál es tu justificación para utilizar PIM? Ahí está, ahí la puedes. Muchas veces nosotros hablamos desde el punto de vista de cómo vender una idea que, que supla eh, eh, cubrir un requerimiento corporativo. Y esto lo llamamos vender ideas, es poder demostrar que necesitamos dicho recurso para cumplir con los requerimientos o los estándares corporativos, ¿no? Entonces, por eso es importante. Como siempre, les comparto acá un poquito
de datos de lectura. Un poquito de datos de lectura. Patatín. Bueno, tenemos cómo abordamos el PIM, cómo abordamos la administración de identidad privilegiada. Pues hacemos referencia a que la administración de identidad privilegiada se habilita de forma automática cuando un rol con privilegios entra en el servicio de PIM, ¿no? O roles y administradores. Entonces, mire cómo nosotros lo podemos llegar a tener. Tengan en cuenta que el administrador global, que es el primer usuario, recuerden que cuando nosotros creamos el tenant, el primer usuario va a tener el rol de Global Administrator, ¿no? Y este primer usuario que habilita el PIN obtiene acceso de escritura, ¿no? Entonces tiene acceso de escritura. El primer usuario puede asignar a otros usuarios administrador de roles con privilegios. Entonces, fíjese, el primer usuario de Global Administrator es que define quién otros usuarios van a tener roles administradores o roles con privilegios. Los administradores globales, en este caso, no el primero, no el que nació con ese rol, sino que a los que les concedieron el rol, tales como los administradores de seguridad y los lectores de seguridad, tienen acceso de solo lectura. Entonces, fíjese la característica, mientras quien nació con el rol de Global Administrator tiene Write Access, mientras que los Global Administrator, a quien les concedieron ese permiso, van a tener privilegios de solo lectura. Asegúrese de que siempre haya al menos 2 administradores con roles privilegiados, ¿no? Entonces, claro, si esto tiene sentido, pensando en el que, ¿qué pasa si el día de mañana esa persona que tenía roles privilegiados ya no está o no vino o se presenta? Usualmente en los entornos corporativos siempre hay un backup, ¿no? Una persona que respalda la operación de la persona principal. Bueno, esto en pequeñas y medianas organizaciones. En grandes organizaciones pues se tienen estructuras muy diferentes, pero la idea es como mínimo contar con esos dos administradores privilegiados. Mira, acá tenemos otra parte. Los parámetros de configuración de la administración de identidad privilegiada. La reconfiguración puede ser diferente para los roles de Azure Active Directory y los recursos de Azure. Claro, no es lo mismo hablar, como lo vimos allá en el curso de la Z900, de los roles que podemos tener en el directorio activo de Azure, que los permisos que se definen en los recursos de Azure, que esto es por RBAC, ¿no? Entonces, mire lo que tenemos acá. Dentro de los parámetros de configuración tenemos activación. Podemos definir el número máximo de duración de horas que requiere activación. Si requiere justificación, ustedes pueden definir esas condiciones. Si requiere información de un ticket, si requiere un aprobador y a quiénes. ¿Quiénes van a ser esos aprobadores, no? La asignación. Permitir, por ejemplo, la asignación permanente, ¿por cuánto? Recuerden que, por ejemplo, en algunas empresas una persona apenas era contratada, siempre iba a tener el mismo rol y cuando salía seguía teniendo el mismo rol. Acá nosotros podemos establecer por una línea de tiempo durante cuántos años se le va a admitir, años, meses, etcétera, ese rol, ¿no? Permitir la activación permanente que expira después de 6 meses o que requiere autenticación multifactor o que requiere justificación. Y las notificaciones, ¿qué son? Enviar notificaciones cuando los miembros han sido asignados elegibles a este rol o enviar notificaciones cuando los miembros son asignados y son activados para este rol, o enviar notificaciones cuando el miembro es elegible. Recuerde, elegible, el concepto de elegible no es que es una persona que tentativamente puede suplir esta necesidad. Quien determina eso, pues es el aprobador.
Uno dice, mire, yo escojo a Pepito Pérez para que sea elegible como administrador de base de datos, pero será el approver en últimas quien defina, ¿no? Entonces, lo mismo, enviar notificaciones cuando una persona está elegible como miembro de este rol. ¿De cuáles roles? Mire, de administración, asignación o approver, ¿no? ¿Cuál es el flujo de trabajo de la administración de la identidad privilegiada? Pues nótese que eh, pues esto implica manejar todo un proceso. Hay unas firmas que ustedes deben conocer muy bien, más que yo, que son Gartner, el cuadrante de Gartner y Centrify, donde han formado un equipo para resaltar los procedimientos recomendados para establecer un sistema de identidad, de gestión de identidad privilegiada, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los pasos que recomienda Gartner y Centrify? El primero es identificar. Identificar y analizar todas las cuentas con privilegios y los usuarios finales para asegurarse de que el acceso sea el adecuado, esté alineado con los niveles de riesgo aceptable y cumplan con los requisitos normativos, ¿no? Entonces, identificar quiénes van a ser. Entonces, acá estamos hablando de un plan, ¿no? Determine los usuarios y roles que ustedes van a administrar a través de la gestión de identidad privilegiada. Está dentro del plan, ¿no? Es una tareita dentro del plan. Eh, claro, debemos asegurarnos de que el acceso a las cuentas con privilegios cumplan con el principio de privilegios mínimos. ¿Conocen ese concepto dicho? Pues eso lo manejábamos en Linux, ¿no? El menor privilegio, claro, tú cuando te creas o accedes a un entorno Linux tienes el menor privilegio y quieres realizar alguna acción, tienes que ir solicitando permisos hasta que te concedan la acción o la ejecución del servicio o la actividad que vas a realizar. En System Windows, llámese Windows Server, Windows Desktop, y la mayoría de los entornos manejamos hoy en día este mismo principio, el principio del menor privilegio, ¿no? Que proporciona a los usuarios finales solo el acceso necesario. Entonces, tenemos después de esto, supervisar constantemente, ¿no? Supervisar constantemente todo el uso de las cuentas con privilegios y aplicar controles estrictos para dar cumplimiento a las credenciales. Implementar, por ejemplo, métodos de autenticación de alta confianza para el acceso con privilegios y aprovechar las tecnologías y herramientas adecuadas. Entonces, ahí sí existe la administración de identidad privilegiada. Aumentar y extender la administración de identidades con privilegios, ¿no? Con controles de gobernanza. Recuerden que el tema de la gobernanza es fundamental. Siempre que se va a arrancar un proyecto, se va a dar la ejecución, el proceso, pues se debe establecer. Perdón. Entonces, volvemos a la parte de la planeación. Una vez hemos hecho todo lo que les comenté anteriormente, pasamos a la asignación. Se asigna a los usuarios o administradores actuales elegibles para administrar Azure Active Directory, los roles del directorio activo, ¿no? Y únicamente cuando tengan acceso o cuando sea necesario. La activación del rol, entonces activar los roles de administrador elegibles que puedan obtener acceso limitado a la identidad privilegiada. La aprobación, entonces mira, acá está el approver, acá están los usuarios. Ver y aprobar todas las activaciones, las solicitudes específicas desde el directorio activo en Azure que se haya configurado para ser aprobadas. Y la auditoría fundamental, dar el seguimiento, la trazabilidad, conocer el histórico de a quienes se le ha entregado el rol de administración de identidad privilegiada, con el fin de tener esa trazabilidad y hacer el seguimiento adecuado. Muy bien. Acá saltamos al siguiente capítulo, queridos ingenieros. Esto es el gobierno corporativo. Gobierno corporativo. Déjenme ver acá.
Yo creo que podemos aprovechar, ya que son las 7:20 de la noche, para que podamos salir a nuestro primer Coffee Break. Y déjenme ver cuántos slides son de este, que está un poquito extenso. Sí, dejémoslo hasta acá. Quería preguntarles, ¿pudieron acceder al entorno bueno, primero que todo, ¿cómo les acabo de ir con los laboratorios de la Z104? ¿Pudieron avanzar? ¿Hay alguien que aún esté pendiente por finalizar sus laboratorios? ¿Tienen temas pendientes? Los escucho, compañeros. Te cuento que no me llegó. Hola, Rubén, Hola, camarita. Maritza. Te cuento que a mí no me llegó lo que nos mandaste ayer de Sí. los accesos, no me llegó. No, Ayer yo sí, ayer si tú miras el chat, yo te no me compartí, llegó. sí, 2 veces. Mira el chat, Sí, actívate el chat y míralo y ahí está. Sin embargo, mira otra vez desde el chat, le digo control copiar y acá te digo control V, que este es el Azure Pass. Y los accesos al Learn on Demand y al Skill Pipe los envió Danilo desde el día lunes. Entonces sería bueno que en caso de que no te hayan llegado a tu correo electrónico, confirmar en spam y si no, pues me lo haces saber para escalarle a Danilo o escribirle a Danilo para informarle de que no te han llegado los accesos al Learn on Demand y al Skill Pipe. listo. No, ya que me acabó de llegar el tuyo. Ujú, Listo, excelente, listo. Y muy ya bien. llegué. Listo. Y, y con los laboratorios ahí voy. Ah, bueno, Lento, perfecto. pero ahí vamos. Ujú. Listo. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Yo tengo acá, permítanme en activo porque como el lunes vimos eh, una cantidad de información considerable, quiero decir que fue bastante denso. Entonces, lo que yo propongo, hoy estamos a el día 24 de agosto, donde tenemos un quórum déjenme confirmamos de una vez. Adu, Tuacat, Seang, Sister, Net. Listo. Están las 9 personas y eh, tenemos, tenemos nosotros hasta el 9 de septiembre. Entonces vamos muy bien de tiempo. Los voy a dejar hasta acá para no abrumarlos, para que podamos ir asimilando de forma suave, con tiempo la información de la Z500 que, como se los estaba comentando a otros chicos que les estoy dando el curso de CompTIA de Cybersecurity, pues estos cursos tienden a ser muy densos. Lo que me gusta de Microsoft es que las prácticas están muy alineadas y que nos permiten aterrizar muy bien lo que queremos dar a conocer a nivel de seguridad, ¿no? Seguridad Microsoft. Entonces, vamos a dejar hasta acá para que eh, puedan finalizar los laboratorios, puedan avanzar y que en su momento también tengan el tiempo necesario para que demos inicio a los laboratorios de la Z500. Entonces, propuesta Coffee Break, pausa de 15 minutos, regresamos y dejamos a partir del resto de tiempo para avanzar en nuestros laboratorios. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, los escucho y si no, pues go ahead, queridos compañeros. No, yo de mi parte no. Ok, Yo, perfecto. yo sí Jenny, ¿qué tengo, ibas a decir? bueno, pues Cuéntanos. yo quería comentar que yo me quedé definitivamente en el laboratorio 8, que es como que de ahí no ¿Qué pasé. pasó? ¿Qué pasó? Pues nada, no, yo lo volví, lo retomé, ya me estaba yendo súper bien y tuve ahí Sí. como una dificultad, fue porque se llegó al vencimiento de mi Azure Pass. Ah, ok, ok. Entonces como que ya ahí no pude avanzar más porque pues ya no pude, o sea, ya no tenía más crédito. Ayer, Pero se bueno, el venció fue lunes, por tiempo, ¿cierto?
Sí, más señor. no ok, perfecto. Bueno, por tiempo yo Entonces, creo que también por cash. ok, Yo perfecto. creo, sí, porque bueno, yo activé el que me enviaste, bueno, el lunes me enviaste uno nuevo, entonces yo lo Sí, canjeé y bueno, ya no, pues no sabía de pronto porque lo habías explicado más temprano y yo no sabía cómo redimirlo, ahí un compañero me ayudó. Lo redimí, ya, listo, ya me aparece. Sin embargo, ¿qué pasa? Que como que yo me cambio a esa segunda suscripción o a esa suscripción de patrocinio 2 por decirlo así, y eso es como claro. si fuera una cuenta nueva. O sea, ahí ya no Eso es tengo una nada. cuenta nueva, exacto. Entonces, mi recomendación, créate un resource group. Recuerdan que, por ejemplo, cuando yo hice mis demostraciones, creé un resource group o un grupo de recursos que se llamaba AZ104 Demo, algo así. Entonces, Sí. creen un grupo de recursos que esté asociado a ese Azure Pass, a esa cuenta, perdón, a ese billing, y que se llame AZ500. Y todo lo que vayan a crear de la Z500, obviamente, pues lo crean en ese Resort Group. Si es para finalizar, en tu caso, o posiblemente en la mayoría de los participantes, crees en un AZ104-2, por ejemplo. Con eso saben que lo que vayan a desplegar, lo despliegan en ese grupo de recursos que está atado a ese nuevo Azure Pass. Esa sería mi recomendación. Porque claro, ahí para ustedes es algo completamente nuevo. Y es la forma en cómo nosotros trabajamos a nivel corporativo. Por ejemplo, para entornos altos le asociamos un Azure Pass, perdón, un modelo de facturación. Y para entornos bajos, otro modelo de facturación. Entonces, digamos que ahí también tienen la posibilidad de darse cuenta cómo en un entorno corporativo uno puede manejar esas suscripciones para tener diferentes entornos, a pesar de que estén ahí en el mismo tenant. Listo. No sé si eso. Ahí Sí, sería como ya. mi humilde sugerencia para temas de gestión. Ahí me tocaría, bueno, volver a retomar el 8 pues porque como que tuve esa pausa y ya no sé ni dónde iba. Bueno, sí sé dónde voy, pero pues me toca volverlo a hacer. No, ahí toca desde cero, o sea, Sí, hay que retomar el 8, desde el 8 en sí, tu caso, desde el principio, como si desde el no lo habías principio. hecho. La Sí. ventaja es que como ya tuviste una experiencia y un acercamiento, Ah, pues sí. ya pues la curva de aprendizaje te va a permitir pues avanzar mucho más rápido. Entonces, enhorabuena, pues Listo. aquí todo lo que tú hagas 2 o 3 veces no se da por perdido porque es seguro, de seguro, eso es como cuando uno está resolviendo un chicharrón, decimos nosotros en nuestros ambientes. Cuando tú te enfrentas a un escenario como esos, te vuelves el experto porque ese enfrentamiento pues te afina a tal punto de que adquieres un conocimiento y una experiencia que posiblemente desde que si uno nunca tuvo un error, pues nunca sabe que ciertas cosas se pueden hacer o que se pueden realizar, ¿no? Cosas como esa. Muy Sí. bien, Jenny, excelente. Te felicito. Listo. Muchas Y gracias. Y a los otra demás. pregunta. Ujú, Qué claro que pena, sí, con gusto. otra pregunta. Si digamos del mes o de la suscripción, bueno, no sé si sea una boba lo que yo voy a preguntar, pero si del anterior Azure Pass me hubiesen quedado, no sé, unos $20, ¿eso se me sumaban en estos otros 100 o no? No, no, eso No, pues no se son les a da la comprar. bendición y bien marchados han sido porque eso es lo que suceda primero, o que te gastaste el dinero o que llegaron los 30 días y Tiempo. se acabaron por tiempo, pero no son acumulables. Ah, Entonces, listo. es una de las características que tenemos basados en este modelo. De todas formas, recuerden que el Azure Pass es un plus, ¿no? Es un plus que nosotros les entregamos y como plus, ¿por qué lo digo? Porque nosotros en nuestro entorno de Learn on Demand del portal donde hacemos los laboratorios, cada entorno tiene su propio tenant con los permisos y, digamos, los créditos necesarios para desplegar los recursos. Entonces, desde ese punto de vista, el Azure Pass es una opción adicional que se les entregó para que, digamos, puedan, si quieren realizar actividades adicionales o no quieren utilizar el entorno de Learn on Demand, lo puedan hacer a través de esa suscripción, de, de ese modelo de facturación. Entonces, Yo eso lo para que... intenté hacer por ahí, pero no, pues igual ahí me aparecía, o sea, como te digo, se me acabó el tiempo en el Azure Pass y Ujú.
Y pues yo igual no siempre lo trabajé por el Learn on Demand, pero no, nada, no, vencido quedó. Él no me dio opción de hacer ningún otro movimiento desde que se me acabó ¿en el serio? tiempo. Bueno, qué mal. Bueno, está bien, entonces no hay Entonces, problema. no Trabajemos sé el... si era lo estaba haciendo por donde no era o qué, pero pues no me dio opción de avanzar después de que se me venció. Bueno, tranquila, entonces aprovecha esta nueva suscripción. Tenemos otro mes y otros $100 para poderlos disfrutar en nuestros laboratorios propuestos. Listo, muchas gracias. No, a ti, con mucho gusto. Vale. ¿Alguien más que quiera, Juan Camilo? Rubén, sí, yo tengo una preguntita. Tú dices que el curso va hasta el 8 de septiembre y bueno, del curso anterior pues me faltan por ahí unos 3, 4 laboratorios. De esta sesión, más o menos, ¿cuántos laboratorios pueden ser y pues En esto cómo es tenemos la menos. coordinación? Son menos laboratorios que el curso anterior, pero son más complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente vas a invertir más tiempo en la ejecución de un laboratorio porque es más complejo y requiere más, como son más tiempo desde el punto de vista de que tienes que asimilar y uno dice, bueno, ¿y por dónde está esta opción? ¿Y cómo la aplico? ¿Y esto para qué me sirve? Ya, esto es lo de administración de identidad privilegiada. Listo. Lo que quiero dar a entender es que como la información, los laboratorios son más de nivel, esto se llama level 500, entonces son más densos y por ende nos demoramos como cualquier persona en asimilarlos, ¿no? Como todo. Entonces son menos laboratorios, pero son un poquito más densos. Entonces, pues nada, si quieren, vamos bien, podemos divinamente destinar esta semana para que terminemos los laboratorios de la Z104 y a partir de la próxima semana, porque hoy es miércoles, Sí. Hoy es miércoles, entonces tendríamos el tiempo suficiente para avanzar y finalizar pues de forma exitosa, ¿no? Tanto la parte teórica como los laboratorios. Vale, y la culminación, digamos, de todos los módulos que hemos visto, ¿cómo sería? ¿Como marcar todo pues ahí finalizado? ¿O hay un examen como de validación? Yo les voy a compartir, no, la idea es que como desconozco la negociación, yo esperaría que una vez finalicen ustedes puedan agendar o programar su examen de certificación. Recuerden que el roadmap es AZ900, AZ104, AZ500 como mínimo. O pues ese sería lo ideal, ¿no? Ideal. Ahora bien, ya depende no sé, si va o no va la negociación del examen de certificación o que ustedes puedan por lo menos presentar el examen, arrancar por el principio. Entonces, arrancar con su AZ900, AZ104 y después el AZ500. Recuerden que el último día yo les puedo dar algunos tips por ejemplo, que si tú tienes tu cuenta todavía de la universidad en la cual hiciste tu pregrado o posgrado, puedes obtener algunos descuentos. Afiliado directamente con tu organización, algunas organizaciones que son partner también pueden obtener descuentos, etcétera, ¿no? Entonces son cosas como esa que pueden hacer uso en su momento para, en caso de que tengan que ustedes mismos patrocinarse a sí mismos, dice mi abuelito, meterse la mano al drill y hacer esa inversión. Recuerden que en este caso es una inversión porque pues esto les permite apalancarse no solamente para sus proyectos de su organización, sino por qué no postularse hoy en día a tanto empleo y oportunidad llamativa que aparece en el mercado. De por hecho que últimamente el área tecnológica de cloud ha tenido un fuerte requerimiento de profesionales en esta materia. Entonces, pues bueno, digamos que esto nos permite crecer como profesionales y mejorar nuestras condiciones. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues bienvenidos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, no, dale, no hay ningún problema. Sí, también desconozco pues cómo fue como el proceso final, digamos que como empresa simplemente dieron ahí unos cursos, aprovechémoslos y eso fue todo, ¿cierto? Entonces, claro. Pero sí es en bueno caso de que no, aprovechar la certificación o pues quería saber cómo claro. sea la
realización del curso. Claro. En caso de que no esté, vuelvo y le digo, desconozco la negociación, pero en caso de que sí, chévere, aprovéchelo. En caso de que no, pues nada, mi invitación es hagan un esfuerzo. En Colombia, por ejemplo, es privilegiado con respecto a otros países. Y no solamente por el hecho que, porque nosotros solamente pagamos $100 por cada examen de certificación. Hay otros países que pagan más. Con eso les digo todo. Y si aplican alguna de esas técnicas para algún descuento adicional, pues bienvenido. Sé y entiendo que hemos sido víctimas de una alza del dólar y esto nos pega fuerte, fuerte, pero véalo siempre desde el punto de vista como una inversión. Muy bien, queridos compañeros. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? Gracias, Jenny. Bueno, chicos, ahora sí, nuestro cafecito, Coffee Break, pausa activa. Ya nos hablamos. Mil gracias a todos.